estamos de nuevo en su programa Sentirse Bien. Bien, doctor, usted nos abordó un tema muy interesante, el cual era la genética en el autismo. Hay que profundizar un poco más acerca de su papel o su rol dentro de lo que es esta enfermedad. Bueno, el autismo evidentemente tiene una condición genética, ¿no? La evidencia indica un rol en los genes, pero también indica la ambientalidad. El papel de los genes indica vulnerabilidad, más no causalidad. Se dice que los cambios en el cerebro ocurren antes del nacimiento, pero no es así. La evidencia cuantiosa de cambios postnatales en el cerebro de los niños autistas es altamente conocida el día de hoy por las investigaciones. Se dice que el daño cerebral es irreversible, pero muchos de estos cambios cerebrales son totalmente tratables. El autismo afecta más que el cerebro. Los síntomas sistémicos son muy tratables, de manera que pueden ayudar a una recuperación. De todas maneras, se dice generalmente que el autismo es intratable, irrecuperable, y no es así. Muchos pacientes con autismo se recuperan. Es más, existen muchísimos pacientes con autismo a los cuales se les ha retirado el diagnóstico. El ARI, que es el Autism Research Institute en los Estados Unidos, tiene debidamente documentados y fundamentados más de 3.000 casos de autismo totalmente recuperados. Y esto no es que nos inventemos las estadísticas, ni mucho menos. Uno puede ir a la información de la clínica médica de Harvard, que es una de las mejores del mundo, donde puede encontrar la información sobre lo que estoy diciendo. Muy bien, doctor. Usted mencionó síntomas no solamente de lo que es el sistema nervioso, sino también sistémico. Por mencionar algunos, podría dar un alcance. Bueno, el autismo afecta el cerebro enormemente, pero también afecta el sistema gastrointestinal, en lo que nosotros conocemos hoy día como el autismo por intoxicación disparado ambientalmente. Hay problemas en los intestinos, hay problemas en la absorción de los alimentos, hay problemas en el sistema inmunológico, no se puede detoxificar o desintoxicar la carga que tiene el organismo, hay una intoxicación por metales pesados, existen alergias alimentarias con efecto neuromodulador. O sea, es todo un compendio de causas que explican desde el punto de vista bioquímico qué es lo que sucede y el porqué del comportamiento, que es lo visible en el autismo. Muy bien, doctor. Bien, amigos, con este alcance ahora el doctor nos va a hablar un poco acerca de lo que es el diagnóstico. ¿Cuáles son las herramientas para llegar a un diagnóstico de autismo? Bueno, existe el Manual de Criterios Diagnósticos Clínicos, el DSM-4, y existe el CIE-10, que es con el cual los profesionales se basan para hacer un diagnóstico. Por supuesto que el ojo clínico de un experto, pues ya con alguien con experiencia, en contados minutos uno puede determinar si la persona tiene o no autismo. Pero tenemos que recalcar que el autismo no es solamente autismo per se, el autismo está dentro de lo que se llama el espectro. Y este espectro es como un gran paraguas que agrupa no solo al autismo, sino al síndrome de Rett, al desintegrativo infantil, al no especificado y al Asperger. Entonces existe todo un grupo en el cual está ahí. ¿Dificultades para diagnosticar el autismo? Sí, si alguien no sabe, porque la verdad es que he visto tantos diagnósticos mal hechos por profesionales no competentes en el tema, con poca experiencia, que algunas veces es hasta dramático ver a una madre de familia con un diagnóstico totalmente errado. El diagnóstico se basa en formas de observación, básicamente, muy cuidadosa. Hay unas preguntas que hay que hacer que nos dan a nosotros la información. Algunos profesionales usan más de una manera para hacerlo. ¿Se pueden pedir pruebas médicas? Sí, por supuesto. Pero existen básicamente, la mayoría de profesionales se basa en las pruebas del DSM-4 o el CIE-10. Doctor, usted nos ha hablado de las herramientas, ¿no?, que utilizan ustedes los profesionales en esta rama del diagnóstico del autismo. Para que nuestros amigos televidentes tengan una idea más concisa en lo que es síntomas propiamente dichos, lo que ellos pueden visualizar, que ellos vayan a un especialista y les diga, sí, estas son las manifestaciones. O sea, qué conductas, mejor dicho, ¿no?, del niño tiene que presentar para que vaya a un diagnóstico. Bueno, hay una serie de características que uno tiene que observar. Hay un deterioro cualitativo de la interacción social. Entonces, el DSM-4, pongamos, nos da una serie de pautas. Entonces, tienen que haber al menos 6 o más características en el deterioro cualitativo de la interacción social
la alteración de múltiples comportamientos no verbales, poco contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos regulados por la interacción social. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas a su propio nivel. Ausencia de tendencia espontánea para compartir, entre otras cosas. Ausencia de reciprocidad emocional o social. Luego hay una discapacidad cualitativa en la comunicación, manifestada por al menos 2 de estos siguientes síntomas: retraso o ausencia total de desarrollo del lenguaje hablado. No acompaña de los intentos gesticulares o modos alternativos como movimientos como para poder comunicarnos. En individuos con un lenguaje adecuado, la discapacidad para iniciar o mantener una conversación regular como la conocemos nosotros. Una utilización estereotipada del lenguaje, la ecolalia presente, la repetición continua de palabras. La ausencia de un juego realista espontáneo, variado o de juego imitativo social. Además, patrones estereotipados, estrictamente repetitivos, preocupación absorbente por uno o más cosas que pueden sucederle, conductas obsesas, compulsivas, inflexible en sus rutinas, es decir, yo mantengo esto y si esto no se hace como yo quiero, toda la vida se ha hecho de la misma manera, entro en crisis, manerismos o poco control, es decir, puedo estar moviendo las manitos permanentemente, la ansiedad, por supuesto, preocupación persistente por ciertas cosas. Esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos que tomar muchísimo en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Muy bien, doctor. O sea, para que las madres de familia tengan un alcance un poco más claro para ellas, es que los niños básicamente presentan una retracción social, ¿no? Y están básicamente siempre enfocados a sus actividades, cosa que a veces de repente tal o cual actividad no les resulta, presentan cuadros de ansiedad o conductas poco comunes para su edad quizás, ¿no? Depende de la edad a la cual se esté manifestando. Cuando uno ve a un niño con autismo, primeramente son los padres los que se dan cuenta que algo está sucediendo. Generalmente muchos padres notan que el niño tiene ausencia del contacto visual, no responde a los estímulos, le hablan, no hace caso, entonces piensan muchas veces que están sordos. Se les hace un chequeo auditivo y se dan cuenta que no hay problema alguno con la parte auditiva. Empiezan a notar estos movimientos estereotipados, estereotipias, los movimientos repetitivos, presentan cuadros de ansiedad, sí, definitivamente que sí. A partir de la observación de los padres, a partir de la identificación de algunos patrones de conducta que no son los regulares, es donde los padres empiezan a notar que algo está pasando. El normal desarrollo de un niño se suele dar hasta los 2 o 2 años y medio y luego hay una regresión. Entonces los padres notan que el niño tenía contacto visual y de repente de un momento a otro empieza a perder el contacto visual, empieza a regresionar, ya no es el mismo niño. Muchos padres dicen, doctor, me cambiaron a mi hijo de un momento a otro. Interesante, doctor, esto que nos manifiesta, porque como dicen, a los 2 años de edad, ¿no? Como usted nos pone el ejemplo, es donde el niño empieza pues a evolucionar aún más. Y vemos que en el caso de que empiece a desarrollar autismo, es como una regresión a su desarrollo, ¿no? Es como si estuviera todavía si fuera un bebé, ¿no? Antes del año quizás, ¿no? Hay una regresión, miren, y sin que esto suene ir en contra de la vacunación, ni mucho menos, porque no estamos en contra de la vacunación, ni mucho menos si no estamos en contra del timerosal, pero muchas de estas regresiones se dan inmediatamente después de la vacunación. Muchos padres dicen, doctor, después de que vacuné a mi hijo, empezó a regresionar. Y yo recalco esto, la vacunación es totalmente necesaria en los niños, pero hay un protocolo de vacunación que los pediatras tienen que tener en conciencia. Por otro lado, siempre hay que exigir que estas vacunas no tengan mercurio. No hay que confundir, nosotros no queremos vacunar, no, por supuesto que hay que vacunar y es necesario, pero hay todo un protocolo para vacunar. Y si ustedes entran a internet y empiezan a buscar vacunas en Europa, se van a dar cuenta que todas las vacunas se les ha sido retirado el mercurio ya. Entonces, acá en el Perú tiene que suceder lo mismo. Los padres les recomiendo exigir que la vacunación sea sin mercurio. Muy bien, amigos. Ahora que ya sabemos un poco más acerca de las causas, síntomas y un poco del diagnóstico del autismo, vamos a una pausa comercial y ya retornamos con este interesante tema por este su programa Sentirse Bien.